Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, Buen doctor. día. Buenos días, doctor. doctor. Buen día, doctor. Estoy viendo un mensaje raro en la plataforma. ¿Les sale lo mismo a ustedes? ¿Sobre De la- pagar la mensualidad? Sí. A mí sí, y yo pagué todo el semestre. Yo también. Tengo Creo miedo, que yo también debo colegiatura. está peligroso. Vale, para cobrar la colegiatura, doctor. Tiene que cobrar. Sí, me ha salido. Tiene que pagar su colegiatura, alguna cosa así. Es raro, ¿eh? Puntuales para cobrar la colegiatura, doctor. Puntualitos. Ah, sí, y para pagar son duros. Aún me siguen debiendo del anterior semestre todavía. Bueno, y tal vez ya van a depositar. Ok, jóvenes, habiliten su plataforma para ver los trabajos que tenemos que hacer hoy. ¿Ya se visualizan? Hay que entrar al foro para empezar y Sí, doctor. hay una pregunta. En la pregunta hagan clic y respondan esa pregunta. ¿Qué significado tiene para ustedes distribución? Híjole, esta palabra. Distribución. Y bajan donde está la foto del docente, responder, dice a la parte derecha. Entonces responden a la pregunta. Define el significado de distribución desde el punto de vista personal. ¿Ok? ¿Todo bien? Pulgar arriba, por si no quieren hablar. Vale, con café también. Pues cerveza, ¿no? No, doctor, el café está muy frío hoy, ¿no? Oh, ¿también en Brasil está haciendo frío? No, yo ¿O solo estoy aquí? en Cochabamba. Ah, yo pensé que estaba en Brasil. ¿Quién está en Brasil? ¿Está haciendo frío o calor? Aqui sim, frio, 14 grados. Hoje tá frio. Con razón estoy viendo gente abrigada. Dije que todos estaban en Cochabamba. Não, no Brasil tem calor onde eu moro, doutor. Ah, sí, depende de la región. Entonces. Sim. Isso varia. Muito calor e à noite um pouquinho de frio. Darlene Contreras, ¿cómo está usted? Darlene. Creo que no está la mínima, ¿no? Monique. Davagi. Olá, doutor. Hi. Muy bien, ya han respondido el foro. Ahora sí nos vamos a la plataforma en la sección Archivo Práctica 2. Hay que descargar ese archivo.
la computadora para trabajar en ese archivo. ¿Positivo? Y el resto sigue descargando. Un ratito más, doctor, por favor. Ahí listo en el foro. Bien, para la gente que ya ha logrado descargar. Hoy vamos a trabajar con tablas de distribución de frecuencia. Y las tablas de distribución de frecuencias ya se lo ha tocado en la teoría. Y hay gente que pasa con el otro docente, teoría, Pinto. ¿Sí? Sí, Pues doctor. todos son. Sí, doctor. Sí, Ahora, doctor. de lo que estoy hablando, ¿ya han llevado o es que para que no esté repitiendo el temario? No todavía, doctor. ¿En qué están? En introducción. Estamos Dios mío, ese cachorro tan lindo. Creo que él va a pasar sistema de clase con palancas. Sistema de palancas. tema de palancas en bioestadística. No. Esto es biofísica. Escala de medición es lo último que vimos. Escalas de medición. Ya. Bien, entonces vamos a trabajar explicándoles un poquito más al detalle. Bien, cuando hablamos de una tabla de distribución de frecuencias, son formas de organizar datos. Y la forma de organizar, pues vamos a ir construyendo una tabla de lo que en teoría habíamos visto, cómo deben manejarse un conjunto de datos. Por lo tanto, para fines de práctica, está ahí marcado 20 datos que vamos a trabajar con esto. Y para poder trabajar cualquier conjunto de datos, necesitamos primero organizar el conjunto de datos. Por lo tanto, vamos a empezar en la columna B, fila 10, en esa celda, anotando el valor más pequeño que se encuentra en la tabla de arriba, ¿sí? Y cada vez que vayan marcando, pueden darle el color de lo que ya han marcado para no estar repitiendo o buscando otra información. Saben cómo pintar la celda, ¿no? No, doctor. No. Donde dice fuente en la parte de arriba, hay para poder poner color de texto y al lado está como una especie de balde o que también permite dar color. Normalmente está con color amarillo, ¿ya? El color que esté, ustedes encuentran el dato y lo pintan para no repetir ese dato, ¿ok? Y van trasladando en orden creciente. Vamos a hacer una orden de magnitud creciente. Entonces, encuentran el dato más pequeño y terminamos en la columna K, 11, para poder terminar con el último dato. Por lo tanto, los mismos datos que están arriba se van a replicar abajo, pero de forma ordenada. Empezamos con la columna A, A10,
C10, D10, E10, hasta llegar a la K10, después volvemos a la B11, C12, D12, digo 11, y así sucesivamente. ¿Ok? Doctor, Entonces, organicen los datos en orden creciente. Dime, hija. doctor, perdón que le corte, es que estoy perdida. ¿Dónde tenemos que pintar el cuadro? O sea, si estuviéramos en clases, cada vez que agarra un dato, con el lápiz marcan con una X para no repetir ese dato. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es marcar, si gustan, si no, hagan como más fácil les parezca a ustedes. Ya, gracias. Doctor, Lo único que voy a pedirles es que todo ese conjunto de datos tiene que estar exactamente ahí, organizado. una pregunta. Dime. De la fila y la 10 y 11, ¿tenemos que mezclar los datos o...? Les estoy diciendo, primero llenan toda la fila 11 en orden creciente. No toda, a ver, les voy a explicar. Esa tabla de arriba, donde dice peso de recién nacidos en el centro hospitalario X, esos son los 20 datos que se han registrado de recién nacidos, ¿ya? Están en desorden. Por lo tanto, de esos dos filas que está ahí, hay que buscar cuál es el dato más pequeño y anotar en primera fila en la celda B10. ¿Ya? Busquen de la tabla de arriba, busquen cuál es el dato más pequeño o el peso más pequeño y anoten. Vamos a empezar con el peso más pequeño y terminar con el peso más alto. ¿Ok? No es por filas, es todos los datos. Doctor, ¿puedo usar la función de ordenar de forma creciente? Como gustes, como gustes. Si tienes la habilidad para hacer esas cosas, muy bien. Ya, doctor, gracias. Lo único que tienes que hacer es copiar, pegar en transponer y ya está. Eso funciona. ¿Sabes, no? Sí, doctor. Sí. Porque tienen que estar ordenadas las dos filas. Es como decir, lo pones las dos filas en una sola fila y ahí puedes ordenar. Sí, doctor, eso es lo que estoy haciendo. Ah, ya, perfecto. Si no, manualmente también funciona. Catherine, ¿cómo te está yendo? Bien, doctor. Qué bueno, pensé que no estabas porque no te veo. Doctor, Sí, disculpe, me voy a retirar de la clase porque tengo problemas en la plataforma y no me aparece su clase, como que no la tengo registrada. no estás en el grupo mío. O sea, de que ¿Cuándo te estoy han en el cambiado? grupo de que estoy en el grupo de ustedes sí estoy, pero no sé, hoy día he entrado y no me aparece ¿Estás el en grupo. estadística P1? No tienes registrado ese grupo. No, sí, o sea, de que estoy en su horario, pero en la plataforma me parece que no tengo bioestadística, ningún práctico. Ajá. Bueno, pues habla con los de UPAL para que te lo arreglen esto. Sí, doctor, eso es lo que voy a hacer. Ok.
¿Quién es el menino que está tan abrigado, con pasamontaña y todo? Debe estar haciendo mucho frío. Belicio, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Ya ordenaron los datos? Ajá. Doctor, una Sí, pregunta. El Dime. pintar la fila, ¿tienen que ser del mismo color de la 10, 11? ¿Cómo es? Vuelvo a explicar. La fila 6 y 7 es una sola, ¿ya? Para Ya, fines de tamaño de página lo he puesto en 2 filas, pero eso es solo una fila. Piensen que es solo una fila. Por lo tanto, tienen que ordenarlo primero empezando en la B1 o 10 para poner el dato, el peso más pequeño que está marcado ahí arriba en las 2 filas, cualquiera, ¿ya? ya. Para ver de dónde están ustedes. El dato más pequeño es 2500. Sí. Eso. Doctor, hay un alumno que no puede ingresar a la clase. Sí, No eso estoy sé, está viendo. hablando en el grupo. Ya, voy a ver cuál es su problema. Tal vez es su señal que no tiene conexión a internet. Agora consegui, doutor. ¿Consiguió? Sim, ¿Y qué pasó? internet. Internet, Dios mío, hay que pagar entonces. Eu tenho que fazer o quê? Entrar a la plataforma, responder la cuestión que dice en el foro, Sim, ¿ya? Y va a responder dónde está el docente. Y después descarga archivo Excel para poder trabajar. ¿Ya? Archivo práctico 2, dice. Doctor,
¿Ya estamos? ¿Han logrado ordenar? No, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, buenos días. Recién pude ingresar a la clase. ¿Será que me podría explicar, por favor, lo que hay que hacer en la tabla? Ya tengo descargado el archivo Excel. Ya. Yo también no Hay sé. que ordenar. Hay que ordenar los datos de la tabla 1 en la tabla 2 como si fuese solo una fila. ¿Ya? Primero hay que entender eso. Son pesos de recién nacidos, son 20 datos, por lo tanto, de los 20 datos hay que ordenarle en orden creciente. Primero registre el dato más pequeño en la columna B10, en la celda B10. Después el que le siga en la C10, D10, E10 y así sucesivamente. Está bien, doctor. Muchas gracias. No me va a ordenar por filas, sino todo en conjunto. Está bien, doctor. ¿Ya lograron ordenar algunos? Sí, doctor. Qué bueno, vamos a continuar entonces. A ver, alguien que haya ordenado me puede decir cómo, me puede dictar cómo ha salido el orden para que yo vea. 2500. Ya. 2660. Ok. 2890. Ya. 2980. Ok. 3250. Ya. 3440. Ok. Creo que 3750. 3100. Ya. 3100 hay, doctor. 3100. Ya dijo. Sí, Sí, doctor, Sí, hay 3160. 3100. Me salté. Se ha saltado 3100. O por 1100 se ha saltado, ¿no ve? A ver, alguien que tiene desde el principio, 2500 dijeron, 2660, 2890, 2980, 3100, ahí están, ¿cierto? Sí. Ya, alguien que continúe. Puede ser yo. Ya. 3250, 3440, 3750, 3760, 3880, 3890, 3910, 3950, 3990, 4000, 4000, 4010, 4020, 4020, 4210. Muy bien. ¿Han verificado el resto? Así está, ¿no? Sí. No dice alguien, Dios mío. Sí, salió el mismo. Ya, entonces, corrijan, porque si van a tener datos cerrados, no vamos a poder hacer nada bien. Tienen un minuto para organizar. Me confirman de que ya está organizado. ¿Alguien puede volver a pasar la lista para ver, para que se oriente la gente? Ya, adelante. 2500. Ya, solo la menina. Ya, de nuevo. 2500, 2660,
2.890, 2.980, 3.100, 3.250, 3.440, 3.750, 3.760, 3.880, 3.890, 3.910, 3.950, 3.990, 4.000, 4.000, 4.010, 4.020, 4.020 y 4.210. Ahora sí, ya todos tienen. Sí, doctor. Yes. Ok. Bien, más abajo dice instrucción de trabajo. Vamos a leer. Son 4 puntos que debemos de entender. Vamos a hacer primero, elaborar una tabla de distribución de frecuencia con 5 clases. Por lo tanto, eso, para poder trabajar las 5 clases, vamos a considerar incluye y no incluye. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué tipo de frecuencias vamos a hacer? Vamos a trabajar en marca de clase, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces, eso es lo primero que debemos de hacer. Y para eso, pues, va a haber instrucciones que debemos de seguir. Y esas instrucciones vamos a ver en la, más abajo de cómo calcular, ¿sí? En la teoría les había dado la forma más fácil de calcular, y para eso lo que ustedes tienen que hacerme es identificarme o marcarme donde dice dato grande en este recuadro, el valor más grande que han registrado en el dato ordenado. En este caso viene a ser en la K11, ¿cierto? Entonces, ese dato copian ahí y después en el que le sigue, dato pequeño, viene a ser el que está en la B10, 2500. Entonces, esos dos valores nos permite trabajar para encontrar un valor. Vamos a hacer la diferencia de estos dos valores. Entonces, vamos a restar 4.210 menos 2.500, nos tiene que salir un valor. ¿Qué valor sale? 1.710, doctor. Muy bien, 1.710. Ahora, para marcar el resultado en la columna, en la celda de color verde, debemos de dividir por número de clases. En este caso, ¿cuántas clases está pidiendo? 5. Por lo tanto, esos 1.710 lo dividimos entre 5. 342. Muy bien. Entonces, ese va a ser nuestro ancho de clases en 5 clases que vamos a hacer. Ahora bien, vamos a irnos a la columna C, 32. Ahí vamos a marcar el límite inferior, anotando el valor más pequeño que hemos registrado en nuestra tabla ordenada. En este caso es B10. Y está ahí 2.500. ¿Sí? ¿Están anotando? 2.500. Ahora, a estos 2.500 voy a sumar estos 342 que he encontrado en la división. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser 2.500 más 342. Me tiene que dar un valor de 2.842. ¿Sí? Doctor, esta suma, ¿dónde es para poner? Doctor, ¿puede repetir? Mi internet está mal. Doutor, está sem áudio? Doctor, su micrófono está apagado. Sí, doctor.
Perdón por la salida. ¿Qué valor les ha salido? En límite inferior y límite superior. 2.500 y 2.842. Bien, ahora cuando utilizamos incluye, no incluye, este 2.842 no debe considerarse en esa fila. Por lo tanto, debemos repetir en la columna C33. Ahí anoten 2.842. Doctor, disculpe. ¿Podría Dime. repetir de nuevo desde el límite inferior? El límite inferior de la primera clase es el valor más pequeño que han registrado en los datos ordenados. Y eso está en la B10. Ahí dice 2.500. Anotan en la C32, mismo valor. ¿Ya? Doctor, ¿dónde dijo que tenemos que anotar el valor de 2.800? Ahí al lado mismo, donde dice ejercicio 1, dice lim inf y lim sub. Entonces, vamos a hacer límite inferior y límite superior. ¿Ya? Entonces, el límite inferior es el valor más pequeño que han registrado en la tabla ordenada. Y el límite superior para la primera clase es aumentar a esos 2.500 el valor del cálculo que han logrado en la división de arriba, de donde está la celda de color verde. 342 han dicho que es, ¿cierto? Entonces, 2.500 más 342 da 2.842. ¿Hasta ahí estamos bien? Digan sí o digan no, Sí, no estoy. sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, Dios mío, ¿qué clases de comunicación es esta? Doctor, de lo sigo sumando, ¿no? Más el... Más 342. Por lo tanto, ese 2.842 vuelvo a copiar a continuación del número 2, límite inferior. ¿Sí? Y después vuelvo a sumar 342 y me va a dar un valor. Ese valor vuelvo a copiar después en el 3. Y vuelvo a sumar 442 y después ese resultado vuelvo a copiar en el 4 y vuelvo a sumar y así sucesivamente. Doctor, ¿cómo podría crear para que se sume automáticamente? Hay una función, es igual, pongo la celda de C32, ¿verdad? Para que copie. Sí. Sí. 342. O lo selecciono la celda o lo sumo. Si quiere hacer automático, igual, doctor. hace... Alguien más está hablando. Ya, lo primero que puede hacer es, para copiar en la C32, es marcar igual B10, porque ese es el valor que ustedes han encontrado, ¿cierto? Ya. Ya, ahora se pasa a la C32. En la C32 hace igual C30, digo, en D32, ¿no? Sí. En la D32. D30, ya, hace C32 más 342. ¿Ya? Doctor. Ahora, en la C33, haga igual D32. Ya. Listo. Ahora, en la D33, lo único que tiene que hacer es copiar lo que está en la D32 y puede arrastrar hasta la última parte. Copiarlo todo eso y después de la C33, copia y traslada al otro lado. Ah, sí, Traslada toda la columna. ¿Sí? Sí, doctor. Bien, ahora verificaremos los resultados. A ver, hasta donde estoy viendo yo es 2.500 y 2.842.
2.842, 3.184. 3.184, 3.526. 3.526, 3.868 y 3.868, 4.210. ¿Así les ha salido? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, excelente. Sí, doctor. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo de la marca de clase que significa MC. La marca de clase es nada más que la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, los que saben hacer funciones pueden utilizar funciones para hacer el cálculo. Si no, es 2.500 más 2.842 igual, divide entre 2 y marca ahí. Y para cada una de ellas. Disculpe, doctor, ¿podría repetir de nuevo? Vamos a calcular marca de clase, MC. La marca de clase es nada más que el límite inferior más el límite superior y el resultado dividido entre 2. Ya está, doctor. ¿Le dicto? Ok. Espera que calculen los mínimos, porque si no le vamos a perjudicar el día del examen. No van a saber de dónde salió. Alguien está apuntando a sacar 100 en materia. Doctor, es más fácil con la función de Funciones. igual, ¿no? Con funciones. Claro, donde sea siempre ahorra tiempo y... Doutor, Oi, usted pode repetir lá os números que ficou no limite superior? claro que sí. Ya, el otro menino que ya terminó puede dictarle. ¿De qué parte, doctor? Los límites inferiores y superiores de las 5 clases. Ah, sí, y en el límite inferior sale 1, en el límite superior sale 2.842, después sale 2.842, 3.184, 3.184, 3.526, 3.526, 3.868, 3.868, 4.210. En la C32, ¿cuánto te ha salido? 500, doctor. Ese es el inicio, el límite inferior, C32. Sí. 2.500. ¿Cuánto? Ah, 2.500, está bien. Te escuché Pero mal. para MC es somar los dos, dividir por dos. Sí, eso mismo. Ya está, doctor. Muy bien. Confirmen de que ya está todo el mundo. Listo, doctor. Listo, doctor. Listo, doctor. Ok, vamos a avanzar entonces. En lo que le continúa en esta tabla es realizar la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta? Lo único que tenemos que hacer es evidenciar desde 2.500 a 2.842 cuántos datos existe en la tabla ordenada. Entonces, vamos a la tabla ordenada y verificamos cuántos recién nacidos están en ese intervalo, de 2.500 a 2.842. ¿Cuántos serían? Dos. Entonces anotemos 2. Después de 2.842 hasta 3.184. ¿Cuántos datos? 3. 3, dice. Si es 3, anoten 3. Ese es en frecuencia absoluta, ¿verdad? En frecuencia absoluta. Después, desde 3.184 a 3.526, ¿cuántos datos? 2. Ya, si es 2, marquen 2. Después, 3.526 a 3.868. 2. 2 también, ya, 2. Y después, el último, 11. 11.
Muy bien. Entonces, la sumatoria de las frecuencias absolutas como total, que está indicando ahí, ¿cuánto sale la sumatoria? 20. 20. ¿Sale 20 para todos? Doctor, una consulta. Doctor, Eh, ¿podría repetir? ¿Eso que vamos a poner, la frecuencia absoluta, no es en el FA? ¿O es solamente en lo que está F? No, la F es la frecuencia absoluta o simplemente frecuencia. La FA es la frecuencia acumulada. Ah, ok, doctor. Gracias. Muy bien. La F Doctor, es la disculpe. frecuencia absoluta. Dime, hija. No, nada, ya lo aclaro. Perfecto. Bien, entonces les ha salido la suma de 20, ¿cierto? Ahora sí, hacemos el cálculo de la frecuencia relativa. ¿Alguien se acuerda que en teoría cómo era esto del cálculo de la frecuencia relativa? Sumar con el de abajo, doctor. No. Bien, para recordarles, agarramos la frecuencia absoluta de la clase 1, que en este caso es el 2, y lo dividimos por el total. ¿Ya? 2 dividido entre 20 me tiene que dar un valor. Y ese valor es 0.1. 0.1. Luego, 3 dividido entre 20. 0,15. Listo. 2 dividido entre 20 y ya sabemos cuánto es. Hay que volver a repetir. 0,1. Después 0,1. Y 11 divide a 20. 0.5. 0,55. Muy bien. Ahora, el total es la sumatoria de todas las frecuencias relativas. Debe marcar igual a 1 o cercano a 1. ¿Cuánto salió la suma? 1. 1. Eso significa 1. que estadísticamente estamos haciendo correcto. Ahora vamos a hacer la FA. Eso es la frecuencia absoluta acumulada. Por lo tanto, donde dice F, está el número 2 de la clase 1. Eso hay que volver a copiar en la FA. Y vamos a acrecentar con el 3 de la siguiente clase donde está la F. Entonces va a ser 2 más 3, va a dar 5. ¿Cierto? 5 Sí. más ¿Puede volver a 2. repetir, doctor, por favor? Bien. No, La FA es acumular. La frecuencia absoluta hay que acumular. Por lo tanto, para acumular necesito copiar el primer dato. Está en la F32. Hay que trasladar a la H32. Por lo tanto, voy a aumentar a este 2 el 3 de la frecuencia siguiente o de la clase siguiente, que es 3. 3 más 2 va a dar 5. Ese 5 voy a sumar con el 2 de la F34 y me va a dar 7. El 7 sumo con el siguiente 2, me da un 9. Doctor, perdí desde atrás. ¿Podría repetir la frecuencia, la FR, por favor? A ver, vamos a hacer de otra manera. Están H2, digo H32, ¿cierto? Ahí pongan su cursor. Bien. Ahí van a notar lo que dice en la F32. Listo. Bajamos a la H33. Ahí vamos a notar la suma de la F32 y la 33. ¿Ya?
sumamos la F32 y la F33, que es el 2 y el 3, y anotamos en H33. ¿Sí? Bajamos a la H34, y aquí vamos a sumar F32, 33 y 34. 32, 33 y 34. Y nos va a dar un valor de 7. Bajamos a H35 y sumamos la F32, 33, 34 y 35. 9. Da 9. un valor de 9. Da 9. ¿Sí? Después H36, aquí anotamos la suma de la F32 hasta la 36. 20. ¿Y cómo saco Veinte. F, doctor? Eso no presté atención, lo siento. Estamos haciendo acumulativo. Al 2 le aumentamos el 3, luego le aumentamos el 2, luego aumentamos el 2, luego aumentamos el 11. Eso es acumular. Y el resultado sale 2, 20. 5, 7, 9, 20. Ese 20 tiene que coincidir con el total de la columna F, en la que dice total 20, ¿cierto? Eso tiene que ser exactamente igual. Si no coinciden estos dos, algo hemos hecho mal. ¿Ya estamos ahí? Sí, doctor. Sí, Doctor, Ahora, tengo una consulta. En la fila sí. 5 de la columna H36, ¿qué valor va a salir, perdón? En la H36 va a salir el total que está sumando en la F37. 20. 20. Doutor, o que eu tenho que fazer na FA? Doctor, los valores son 2, 5, 7, 9 y 20, ¿verdad? Sí. Acumular es ir aumentando uno encima de otro. ¿Sí? Al 2 le aumentamos el 3, luego el 2, luego el 2 y luego el 11. Y así llegamos al 20. Y para el 9, 2, 3, 2, 2. Para el 7, 2, 3, 2. Para el 5, 2, 3. Y para el 2, solo el 2. Ok, hasta ahí ya estamos bien. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? La que está en la columna G, FR, dice, ¿cierto? Vamos a ir acumulando. Misma operación, copiamos ese valor que dice 0,1 y vamos a ir acrecentando la vírgula 0,15 y nos va a dar 0,25. ¿Sí? O sea, 0,1 más 0,15 me da 0,25. ¿En qué fila, doctor? La FR, frecuencia relativa, se ubica, está en la columna G, en la tabla. Es lo que acabamos de calcular antes de hacer el acumulativo de la FA, ¿cierto? Todo esto hay que hacerlo también en acumulativo. Por lo tanto, copiamos el primer valor, que es 0,1, y bajamos a la H30, a la I33, y sumamos lo que dice la G32 y la G33, y nos va a dar 0,25. Todos igual a la unidad, ¿no, doctor? Y El final tiene que salir 1 igual. Ahí, Este 1 tiene que coincidir con la sumatoria de la FR, el total, ¿cierto? Ya, ¿alguien ya ha calculado? A ver, que me diga desde la primera clase hasta la quinta clase qué valor ha salido. 0.1, 0.25, 0.35, 0.45 y 1. Muy bien. ¿Salió así para todos? Doctor, ¿podrías volver a explicar cómo se calcula eso, por favor? Muy bien. Aquí el menino que está con pasamontañas y con bigote de docente va
explicar. Usted que me está mirando tan feo. El que tiene una chamarra oscura que está cubierto la cabeza, usted eso. Buen día, doctor. Mi nombre es Guido. Buen día. Guido, muy bien. Dale seguido aquí para la menina. Frecuencia 01, 025, 035, ¿Cómo calcula? 045 y 1. ¿Cómo calcula? Ok. La primera fila es la columna G32. Puede explicarle 01. en portugués si gusta, porque es alguien que no sabe. La que pregunté es de brasilera, ¿no? Creo que No, se fue. doctor. Ah, ya, Doctor, en español. también, por favor. Ya, en español entonces. Explique, mi niño. El mismo valor tiene que ir en la columna I32. Y la siguiente inferior va a ser la suma de la 01 más 015. La tercera va a ser 01 más 025, que son 035. Y la inferior es 035 más 01, va a dar 045. Y la última tiene que salirte 1. 055 más 045 igual a 1. Si no, con funciones nomás. ¿Comprendió, mi niña? Digo, niña. Doctor, no. No. No, disculpe. Está bien, no hay problema. En la I32 está su cursor. En la I32 va a 0.1, ¿verdad? Lo mismo del Sí. FR. Del FR. Bien. ¿Ya? Después baje a más abajo, que es la 33, y ahí va a notar lo que sume en la FR, la 01 y la 015. Esos dos valores sume y anota en la I33. ¿De dónde saca el 0.15? Pero de la FR, estamos ahí. ¿Pero es 02, no, doctor? Es 0.2. 0.25 sale. A ver, con solo ver, estoy viendo 0.1 más 0.15 da 0.25. ¿Sí o no? El 0.1 es como decir 0.10 más 0.15. Tiene que salir 0.25. ¿Salió así? ¿O no comprendió todavía? No, porque no entiendo dónde saca el 0. Allá. No, claro, parece que están mal los valores, ¿no? Voy a mostrar a través de mi pantalla, ¿no? Voy Por a favor, doctor. cambiar. Creo que el sistema está muy lento, el mío también no quiere funcionar. ¿Qué cosas? Ahora sí. Voy a ir donde estoy yo. Bien. Esto que está, ¿ve el cursor que yo estoy poniendo? ¿Sí? Muy mal. Está en la I32. ¿Sí? Ahí lo único que tienen que hacer es copiar de la G32, trasladar. Para la I33, lo único que tienen que hacer es sumar lo que está en la G32 y 33, estos dos. ¿Ya? Doctor, ¿qué valor tiene usted en la... ¿Dónde?
G33. En la G33, 015. Doctor, y si mando una foto mejor porque se ve re mal. Y no es 02 ahí, doctor, para que en total me dé 1, o no me daría el número entero. Ya voy a sacar una foto para que puedan. Sí, mejor porque no se ve nada, doctor. Se ve todo borroso. Ya. Mal la señal. Lo voy a También pueden poner hacer con funciones. En G33 tienes que dividir lo F33 por 20, ¿sí? Porque tienes que sair 0,15. Para ela não saiu 0,15. También lo pueden hacer con funciones. Es más rápido. ¿Y cómo sería con funciones? Con funciones seleccionas lo que es G32. Primero vete a la celda I32. Pones igual. Y seleccionas la celda G32. Y se va a copiar el mismo valor. Luego de eso, en la celda I33, pones igual y seleccionas solamente la celda I32 más G33 y se va a sumar automáticamente. Si te ha salido hasta ahí, te ha salido 0.25 hasta ahí, genial. Y luego solo copio. Y luego solamente te vas a la esquinita de la celda I33 y te va a salir como un signo de más y lo arrastras hacia abajo y se va, y el Excel automáticamente ya sobreentiende que lo tiene que sumar las celdas consecutivamente. Si sale el signo más, significa que va a ser el copiado de la celda anterior, de lo que ha hecho la función, ¿no? Bien, entonces sale 0,1, 0,25, 0,35, 0,45 y 1. ¿Salió así para todos? Sí, doctor. Sí, Bien. doctor. Entonces, para cada celda de ahí, lo que ustedes tienen que aprender es a acumular, es aumentar el dígito de la siguiente clase, de la clase 1, de la clase 2, 3, 4 y 5. Eso tienen que entender. Ahora sí, nos vamos a la columna de la J, donde dice FRA porcentaje. ¿Estamos? Sí, doctor. Ahí es solo por Dime. multiplicar por 100, ¿no, doctor? Sí, lo que está en la FRA es multiplicar ese valor por 100 y anotar en FRA por 100. Todos por 100. Doctor, en funciones selecciono la celda H32 por 100, ¿verdad? Con función sería igual y 32 por 100. I32, ok, doctor, gracias. Y después arrastra hasta abajo y va a calcular automáticamente el resto. Ok, doctor, gracias. Ya, para los que no saben eso, pues esa es otra forma. Pero lo que tienen que entender que lo que estamos haciendo es agarrar el valor, por ejemplo, 0,25 veces 100 me va a dar 25. 0,35 veces 100, 35. 0,45 veces 100 da 45. Y 1 veces 100, 100. ¿Ok? Okay.
Hasta ahí estamos bien, ya todos. É multiplicação, calculador. doutor? Solo es multiplicar. Sí, doctor, Donde ya está. está la FRA, La coluna 0,1 veces 100, 0,25 veces 100, 0,35 veces 100 y 0,45 veces 100, 1 veces 100. La coluna. Eita porra. Error de sistema. Ya está, doctor. Confirmen todos porque esta tabla es importante para seguir trabajando. Ya está, doctor. El resto, Ya está, doctor. ya digan sí todos para decir. Ya está, doctor. Ok. Ya está. Pasamos al ejercicio número 2. Ya está, doctor. ¿Ya? Y vamos a utilizar la tabla que acabamos de construir. Para eso, está planteando una pregunta. Dice, establecer el porcentaje de recién nacidos que tengan un peso menor a la cuarta clase. O sea, vamos a hacer una interpretación de lo que podemos hacer con una tabla de distribución de frecuencias. Y para eso está entre paréntesis la forma de calcular o de trabajar entre paréntesis debajo de la pregunta. Dice, siempre será la suma de las frecuencias por debajo de lo que nos estaba indicando, dividido por el total. Por lo tanto, si nos está pidiendo establecer porcentaje de recién nacidos por debajo de la cuarta clase, y nos dice que para calcular esto va a ser la suma de las frecuencias, entonces lo único que tenemos que hacer es donde dice en la tabla F, ¿ya? Es solo sumar el 2, el 3 y el 4. ¿Se ubican? La clase 1, 2 y 3. ¿Por qué 4, doctor? Es 2, 3. No, es 2, 3 y 2. Es que mi cursor me está volviendo 4. Ya, es 2, 3 y 2, ¿cierto? 7. Sí. Y eso tiene que salir 7. Entonces marquen donde dice el símbolo de sumatoria, el 7. Y donde dice total F, hay que recuperar el total de la sumatoria que hemos hecho de F. Es 20. 20. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Entonces va a ser 7. Ahora, para el resultado hacemos 7 dividido entre 20. 0,35. 0,35. Pero como nos dice, establecer el porcentaje a ese 0,35, multiplicamos por 100. 35. 35. Entonces, la respuesta a la pregunta cuando dice establecer porcentaje de recién nacidos que estén por debajo de la cuarta clase, entonces la clase 1, 2 y 3, el 35% de los recién nacidos están en ese grupo. ¿Ya? ¿Podría explicar de nuevo, doctor, el tema del resultado? A ver, el menino que trabaja con funciones, ¿puede explicarle? Sí, doctor. A ver, ya. Lo primero que tienes que hacer, lo que dijo el doctor, es sumar en lo que está sumatorio, ¿verdad? Te va a salir 7, pero tienes que haber sumado la celda F32, F33 y F34. Te va a salir 7. En el total, solamente tienes que poner igual, poner la celda F37 y te va a salir 20 automáticamente. En el resultado, solamente lo que tienes que hacer es poner igual C44 entre D44 y te va a salir automáticamente 0,35. Ahora, en lo que dice resultado multiplicar por 100, solamente tienes que poner igual E44 por 100 y te va a salir 35. Vale, gracias. ¿Podrías volver a repetirlo, por favor?
Sí, claro. Ya, a ver, desde el inicio. En lo que está sumatoria, lo que tienes que hacer es sumar, poner igual F32 más F33 más F34. Y automáticamente te sale 7. En el total que dice total F, solamente tienes que poner igual F37. En lo que dice resultado, tienes que poner igual, seleccionar la celda C44 entre la D44 y te bota 0.35. Y en lo que dice resultado por multiplicar por 100, lo que tienes que poner es igual 44 multiplicado por 100. Sí, sí me has entendido, ¿verdad? Tal vez la palabra entre no la he entendido. O está comprendido. Entre significa división. Sí, sí, está bien, entendí. Muchas gracias. Ok. Bien, esto quiere decir que el 35% está, de los recién nacidos está en la clase 1, clase 2 y clase 3. Significa el 35% están en esos 3 grupos. ¿Ok? Bien, vamos a hacer el ejercicio 2. También vamos a utilizar la tabla de distribución de frecuencia. La pregunta dice, establecer el porcentaje de peso promedio entre la tercera y quinta clase. Por lo tanto, estamos hablando de la fila 34, 35 y 36. ¿Sí? Nos ubicamos en la 34, 35, 36, toda la fila. De esos 3 grupos vamos a hacer los cálculos. Bien, el primer cálculo que necesitamos es encontrar el peso promedio. Para encontrar el peso promedio, lo único que tenemos que hacer es sumar las marcas de clases de esos 3 grupos. Por lo tanto, ustedes tienen que marcar las marcas de clases con MC. El primero está con 3.355, 3.697 y 4.039. Esos 2 los sumo y lo voy a dividir entre 3, porque son 3 clases que estoy utilizando. ¿Sí? De esas 3. Sumo los 3 y lo divido entre 3. ¿Cuánto le sale eso? 3.697. 3.697. Está bien. Y la sumatoria sale 11.091. 11.091. ¿Le salió a eso también al resto de la gente? Catherine, Monique. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, eso es el inciso A que primero tenemos que encontrar. Ese es el peso promedio. Ahora vamos a calcular el porcentaje del peso promedio. Lo mismo que el anterior que hicimos. La suma de las frecuencias sobre el total. ¿Cuánto de suma de frecuencia tenemos para las 3 clases? Es el 2, el 2 y el 11. 15. 15. Entonces, el total F es, ya saben que es 20. Entonces, 15 entre 20 va a dar un valor. 0,75. Bien, ese valor de 0,75 veces 100 me va a dar el porcentaje. ¿Podría explicar de nuevo, doctor, por favor? ¿Con funciones o sin funciones? Con funciones, Sin doctor. funciones. No. Sin funciones, ya. Vamos a encontrar el porcentaje y el peso promedio para el ejercicio número 2. Por lo tanto, para hacer eso, necesito la clase 3, 4 y 5, que están en la fila 34, 35 y 36. ¿Sí? Para poder ver solo eso, lo único que tienen que marcar es en su computadora
el 34, el 35 y el 36 que está al lado izquierdo y va a marcar toda la fila de color celeste. ¿Sí? Bien, si han hecho eso, donde dice MC, está el valor que tienen que sumar, 3.355, 3.697 y 4.039. ¿Sí? Esos tres datos hay que sumarlo. Y esa suma va a dar 11.091. Y eso tienen que marcar en la D54. ¿Ya está? Sí, doctor. Bien, me tienen que confirmar cuando yo les pregunto. Ese valor, lo único que tienen que hacer es dividirlo por el número de marcas de clase que han utilizado. En este caso hemos utilizado 3. Entonces va a ser 11.091 dividido entre 3, les tienen que dar un resultado. ¿Qué resultado les da? 3.697. Bien, eso es el peso promedio que hemos encontrado. Ahora vamos a hacer el inciso B, que dice peso, el porcentaje del peso promedio será la suma de las frecuencias. ¿Dónde están las frecuencias? Está en la columna F, que está en la celda F34, F35 y F36. O sea, el 2 y el 11. Y me da la suma, y esa suma me tiene que anotar en la D57, 15. ¿Sí? Suma 15, ¿cierto? Sí, no, sí, no. Sí, doctor. Eso. Sí, doctor. Muy bien. Y como estamos hablando que debe dividirse por el total, entonces el total, ustedes están viendo que está en la F37, que está marcando 20. Ese 20 anoto también ahí, donde dice en la E57, total F, dice. Entonces, ahí anoto. ¿Positivo? Bien. Sí, doctor. Una vez hecho eso, lo único que tienen que hacer es dividir ese 15 entre 20 y anotar en la celda de color amarillo. De al lado. ¿Cuánto sale? 0,75. Muy bien. A ese valor, ahora multiplíquelo por 100 y anota en la celda de color verde. Ya está, doctor. ¿Cuánto salió? 75. Bien. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esto? La pregunta decía, establecer el porcentaje del peso promedio entre la tercera y quinta clase. Por lo tanto, el peso promedio es de 3.697. Eso significa que el 75% de los recién nacidos tiene un peso promedio de 3.697 en la tercera, cuarta y quinta clase. De esos tres últimos grupos. ¿Ok? En el examen yo les podía pedir de la clase 2, 3 y 4. O de la clase 1 y 2. ¿Sí? Bien. Este archivo, guárdenlo en un lugar. Verifiquen de que haya guardado. Porque ya me ha sucedido que alguien ha guardado su archivo en blanco o no ha guardado y me ha mandado su trabajo en blanco. El hecho de que vaya a manden trabajo en blanco significa igual sin nota. ¿Ya? Así que guárdenlo bien en una carpeta que corresponde a la materia. Y en la plataforma, ustedes tienen que irse donde dice práctica 2 de aula virtual. Y ahí me suben este archivo, donde dice agregar entrega. Hacen clic y les abre una ventana para poder poner el archivo ahí. Lo único que tienen que hacer es arrastrar de donde está la carpeta, botar donde está la flecha
soltar el mouse y se va a cargar el archivo automáticamente. Luego, guardar cambios. Doctor, Sí, tengo una pregunta. En la dime. tarea de investigación de distribución de frecuencias, hay una pregunta aquí, que trabajar ¿Qué con dice? los datos del ejercicio 2 y 6, Sí, construir dos tablas de distribución de frecuencia 3 y 4 respectivamente. La verdad no la estoy entendiendo muy bien. ya voy a explicar. ¿Ya han subido todos? Positivo. Ronaldinho, Miguel. Sí, doctor, enviado. Ok. Bien. Si han subido su Doctor, trabajo, todavía no lo subo. Yo tampoco. el que calla otorga. Doctoras, una consulta. ¿Hasta qué hora se puede mandar esto? El archivo hasta dentro de, estamos 11:02, hasta las 11:15. Es que ya, Todo se hace en aula. Me tienen que seguir al ritmo que estamos haciendo, ¿ya? O sea que tienes poco tiempo para terminar de subir eso. sí, Ya, doctor, es que recién estaba entrando por el problema que tuve y ya estoy más o menos, me falta un poco. ya tienes hasta esa hora para subir. Ah, ya, está Bien, bien. la tarea de investigación. Ustedes van a tener acceso a un enlace de datos. Ahí está marcado de color naranja. Si colocan su mouse ahí, aparece una mano. Lo único que tienen que hacer es clic ahí, les va a botar a una página donde va a haber una especie de ejercicios donde va a mostrar datos. Lo único que necesito de ahí son los datos. Por tanto, me van a copiar los datos del ejercicio 2 y del ejercicio 6, ¿ya? Y con el ejercicio 2 me hace una tabla de distribución de frecuencia con 3 clases. Y con el ejercicio 6 me hace una tabla de distribución de frecuencias con 4 clases. Eso es lo que tienen que hacer. Cuando dice respectivamente es del 2, del 6 y 3 y 4. O sea, el 2 con el 3, el 6 con el 4. ¿Ok? ¿Comprendido? Betty, por favor, doctor. Doctor, comprendido, ¿puedo salir de clase? Puede salir de clase ya. Bien. Luego, doctor. Hasta luego. Chao, chao, doctor. Hasta luego. Chao. Chao, doctor. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao. doctor. Chao, chao. Hasta El luego, trabajo doctor. tienen hasta el jueves 27 de agosto. Hasta el mediodía. Tienen 6 días para hacer eso. Bien, ¿cuál era la pregunta que alguien no podía? ¿Puedo volver a repetir Tarea de investigación. Sí, doctor. Sí, eso sí me parece. Bien. Ustedes tienen que hacer clic en enlace de datos y les va a botar a una página de internet. Ya. ¿Sí? Y de ahí me van a copiar los datos del ejercicio 2 y 6. Buscan los ejercicios 2 y 6. Y con el ejercicio 2 me hace una tabla de distribución de frecuencia con 3 clases. Y del ejercicio 6 con 4 clases. Ah, ya. ¿Ya? Sí.
Muy bien. Doctor, doctor. cuando se refiere a con 3 y 4 clases respectivamente, agarramos 3 datos en el otro 4, ¿verdad? 3 clases y 4 clases. En el ejercicio que acabamos de hacer nosotros en la práctica, hemos hecho de 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, de eso quiero que hagan uno con 3 y otro con 4. Ya. Cualquier consulta está en la área de comunicación. Hay un foro, retroalimentación. Doctor, Ahí pueden hacer una pregunta. por ejemplo, en el ejercicio 6 hay como unos 30 datos debe haber. 30 datos. Solamente agarro 6 cualquiera, ¿verdad? Con cualquiera puede trabajar. No. Estás diciendo el ejercicio 2 y 6. En el ejercicio 6 debe haber 30 datos. Los 30 datos tienen que agarrar. No solo 6. Solo está dando la dirección del ejercicio 6. Pero no es ahorita lo que va a hacer eso. Tiene casi una semana para hacer. ¿Ya? Sí. Doc, una pregunta. Dime. Lo único que no he entendido, o sea, ¿cómo la saca la frecuencia? Después lo demás todo. Ya, voy a volver, esta videoconferencia lo voy a volver a colocar en la plataforma. Ustedes pueden volver a escuchar y pasar todo otra vez para ver cómo se hace, ¿ya? Porque Ya, ahorita doctor. no me da tiempo para alcanzar, para volver a explicar, ¿ya? En unos, máximo hasta el mediodía ya va a estar esto, ¿ok? Lo que me demore en subir a la plataforma de un enlace a YouTube. ¿Ok? Para que vuelvan a repasar. Ya, doctor. ¿Ya? Ya, doctor. Bueno, entonces, conmigo eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Ya, hasta luego, doctor. Okay. Se cuidan. Chao, Hasta luego, doctor. Chao. No.